Buenas tardes. A nombre de la Cátedra Gonzalo Rojas, quien organiza esta actividad, queremos mostrar un poco y comentar con ustedes algunos de los enfoques que tienen este colectivo de escritores de pueblos abandonados, del cual somos parte. Damsi Figueroa no pudo venir hoy. Yo voy a leer de todos modos algunos datos, aunque para la mayoría de los que están aquí es conocida, ¿no? Está enferma ella, pero mandó una mensajera, la Noé Elena Figueroa. Y entonces voy a leer de todos modos porque la autora del texto es Damsi. Como ustedes saben, nació en Talcahuano, ha publicado Judith y Elofonte, Cartografía del Éter, De visita en la casa del caracol, Muerte natural, y el último año, Signos vitales. Profesora de creación poética, directora artística de Amucán, de su editorial, ¿no?, que tienen juntas, y ha hecho libros y mucho trabajo con las infancias, que es un trabajo muy bonito que hace Damsi, además de la potencia como poeta que tiene. Noé entonces va a leer el trabajo que preparó Damsi. A ver, buenas tardes. La distancia, bueno, esta es la ponencia que iba a hacer Damsi. Obviamente que es un texto más reducido, pero da cuenta de lo que ella quería transmitir esta tarde. La distancia relativa de una isla. Todo comenzó con un poema, pero comenzó mucho antes de la escritura de ese poema. En el año 2015 viajamos, Noelia Figueroa Burdiles, yo, Patricio Inostroza y yo, Damsi, desde Concepción hasta la isla Robinson Crusoe para realizar una residencia artística. En Santiago teníamos que abordar una avioneta que nos llevaría directamente a la isla. Por cuestiones climáticas no pudimos viajar el día indicado, ni el siguiente, ni el siguiente. Fue en la tercera noche de espera que escribí este poema, pensando en que debía presentarme frente a los isleños de alguna forma especial. Quise responderme a la pregunta, ¿cómo me relaciono yo con la insularidad? ¿Cuál es mi isla? ¿Qué vínculo tengo con ella? Inmediatamente escrito el poema, comencé a cuestionarme otras cosas. ¿Cómo se relaciona el arte y la literatura con esta isla, la isla Quiriquina? ¿Quiénes han escrito sobre ella en los últimos 20 años? ¿Quién la ha pintado, dibujado, fotografiado? En esta búsqueda de referencias contemporáneas me encontré con que en las artes visuales, así como en la literatura, prácticamente había desaparecido. La isla no estaba, la niebla del trauma se la había tragado. ¿Cómo es posible que una isla que está en el centro de la bahía de Concepción desaparezca de la imaginación de sus artistas de esa manera tan radical? Descubrí escasas excepciones, Luis Oces en los años 80 y Luis Torres con su libro El exilio y las ruinas, donde escribe sobre sus días de presidio en la isla Quiriquina. Darwin Rodríguez también tiene algunas referencias. Alguien me mencionó estos últimos días a Américo Camaño, el grabador tomesino. Probablemente tenga algo, me dijeron. Recogí también la historia de un escritor que construyó, habitó y desmanteló su propia cárcel. Investigando y cotejando los relatos con los testimonios en los informes Rettig y Valech, me voy dando cuenta que esa pudo haber sido la historia no de uno, sino de muchos hombres, puesto que a los presos políticos de la Quiriquina se les obligó a construir un fuerte donde luego serían trasladados. Fuerte que la Marina instruyó destruir años más tarde. Este último mes pregunté a 50 personas, poetas, pintores, artistas, si habían escrito sobre o pintado la isla Quiriquina alguna vez. Todos me respondieron que no. Estas respuestas vinieron a comprobar mi hipótesis sobre el trauma social que provocó el hecho de que en esta isla se detuvieran, torturaran y asesinaran disidentes de la dictadura de Pinochet durante los años 73 al 75 y aún después. La reducción del territorio es la reducción de la mente, señala César Cabello. La isla Quiriquina está bajo la jurisdicción de la Marina, así como la gran mayoría de la superficie territorial de Talcahuano.
y los terribles delitos que se perpetraron en ella han generado esta reducción no solo del imaginario simbólico, sino también del espectro sensorial. Nadie ve, nadie mira, nadie dice, oye, qué linda la puesta de sol en la isla Quiriquina. Por una parte, existe el miedo a que el solo hecho de nombrarla amplifique la violencia, el dolor. Dejamos de nombrarla para hacerla desaparecer, como si con ello pudiéramos hacer justicia, como si la censura y el silencio pudieran hacer justicia. Yo creo más bien que este olvido, la niebla que cubre todos estos acontecimientos, es el síntoma de un trauma terrible que afecta a todos los habitantes de la gran bahía de Concepción, desde Tumbes a Hualpén, desde Concepción hasta Tomé, y que nos ha obligado a borrar de nuestra imaginación y de nuestra percepción la isla Quiriquina. Me hago otras preguntas. ¿Qué pasaría si escritores, artistas, poetas comenzáramos a nombrarla, a escribir sobre ella? ¿Qué pasaría si comenzamos a hacer tímidos bosquejos de su silueta? Si comenzamos a habitarla primero con la mirada, luego con la imaginación, con los recuerdos, podríamos eventualmente iniciar una recuperación simbólica del lugar, podríamos comenzar a proyectar una forma de sanación a partir de una justicia poética que nos permita superar este silencio, la amnesia del trauma. Todas estas reflexiones partieron con la escritura del poema La distancia relativa de una isla, que hoy forma parte del libro Signos Vitales, reciente publicación de Damsi Figueroa. Pero estas reflexiones partieron mucho antes de la escritura de este poema. Y Damsi comparte con nosotros un poema que se llama Isla Quiriquina, que escribió el año 1993. Alguien espera en la soledad del muelle, transparencia, esencia, anguilas luminosas. Alguien olvida el canto de la isla con las manos atadas a la cintura. Alguien espera un nombre y una casa, negro, arrebol, anguilas luminosas. ¿Quién viene por ti a esta hora? Tu voz se aleja en el mar, cantando. Un nombre escrito en el agua, oleaje de versos negros, las palabras. Gracias. Muchas gracias, Damsi Noelia. Para los que no saben, preguntarán tal vez qué es esto del colectivo de pueblos abandonados. Algo de eso vamos a dilucidar, espero, y podrán preguntárselo directamente a algunos de los miembros que van a exponer, ¿cierto? Pero un poco como haciendo, sin hacer mandamientos ni un decálogo, algunas ideas, ¿no? Algunos balbuceos que esperamos seguir desarrollando en el futuro y que han ido trenzándose en estos meses de reflexión con el colectivo. Uno de los puntos puede ser la posibilidad de autonomía, no preocuparse por estar fuera del centro, apreciar este ritmo de vida sin la desesperación por estar al día, situarse curiosa, lo hago desde mi punto de vista, en las islas de comprensión de la realidad y estar siempre dispuesto a hablar acerca de esa y otras fronteras, de los nutrientes, eso que alimenta y permite crecer. Cultivar un pensamiento comprometido en combatir la colonización, un pensamiento alerta siempre por terminar con la idea de zonas de sacrificio y también con la idea de sujeto en estado puro, sin contaminar. Decir con los compañeros que escriben desde pueblos abandonados que no dejaremos nuestros imaginarios expuestos al extractivismo cultural. Recordar todo el tiempo que nosotros no teníamos lectores, teníamos vecinos, como decía Jorge Torres, ¿no? Asumir el lugar, irse del lugar, preguntas permanentes que están en nuestra conversación, siempre con el timón orientado hacia la revisión de creencias, necesidades, realidades afectivas. Dibujar de nuevo los mapas, dicen algunos de los abandónicos, dar sentido a lo de territorio que supere lo geográfico. Leer autores que tienen idea de barrio, hay tantos. Giordano, por ejemplo, dice, concentrar allí, en esos pasos, una vida. Cada vez se vuelve más entrañable la visión de lo cercano, las diferentes edades por las que se transita en un día.
alejarnos de condiciones estériles. ¿Para qué ver y leer y que no pase nada? Así como ideas muy al vuelo. Ahora, este era el orden, ¿no? Ya. Christian Heise, en Vicuña, Chile, un jovencito nació en 1977, licenciado en Letras, magíster en Literatura Hispanoamericana, diplomado en Fomento de la Lectura y Literatura Infantil. Ha publicado, entre otros, Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, En el regazo de Belcebú, El infierno de los payasos, Los norte, que es el norte, y otros. Cristian. Hola. Un verdadero privilegio estar acá. No me voy a extender mucho, quizás si hay una ronda de preguntas y voy a pasar simplemente a leer para no ocupar tanto tiempo. El texto que escribí para esta ocasión se llama Donald Trump y la guagua deforme. Así está la cosa. Vivo en Vicuña, una ciudad de un poco más de 10.000 habitantes. Allí nací, allá me crié, allá seguramente he de morir. Trabajo en un colegio 23 horas semanales. Son pocas horas, pero son muchas horas. Necesito tiempo para escribir y no tengo tiempo para escribir. Pero son las clases las que me permiten vivir con cierta dignidad material, porque mediante la escritura jamás lo voy a conseguir. Jamás. Mejor pensarlo así. Mi apuesta más importante es llegar a hacer algo, es llegar a hacer alguna vez algo verdaderamente valioso y significativo en literatura. Uno preferiría no mandarse este tipo de declaraciones, sobre todo por si no resultan, pero de verdad quiero lograr algo así. Desde allá, desde acá, desde donde sea. Algo inteligente, sensible, valiente. Algo que me enorgullezca y que honre a las varas más altas con las que me estoy midiendo. Y creo firmemente que puedo hacerlo sin habitar física ni simbólicamente en los grandes centros de poder. Creo que puedo hacerlo sin seguir las doctrinas, tendencias y modas dominantes. Creo que puedo hacerlo sin necesidad de mirar en los rankings de los libros más vendidos para saber qué es lo que hay que escribir para ser exitoso o famoso o llamar la atención. Sé que puedo hacerlo sin sentirme subordinado, victimizado, explotado. ¿Cómo? Ese es el punto. La escritura no es mi oficio lateral, es la actividad más importante de mi existencia. Me duermo, me levanto, paso las horas y los días pensando en ella. No sé cómo demonios llegó a pasar algo así, pero así es. Ya en 3 ocasiones he tenido crisis realmente severas que me han tenido con el corazón roto y los sesos a 2 manos, tratando de entender por qué hago lo que hago, decidido a abandonar la porfía y descansar. Por una razón incomprensible no me lo permito. La última vez que me puse grave fue durante la pandemia. Yo creía estar bien, pero no estaba en realidad bien. Sucedió que por muchas circunstancias distintas empecé a odiar el oficio con una intensidad más profunda que la usual. Creo que en gran medida eran aspectos personales, continuos desaciertos que me hacían sentir como un idiota, haciendo el más completo ridículo. ¿Se escucha, cierto? Sí. Ya. Fuerte, claro. Una vez le preguntaron a Faulkner si él creía en la inspiración y respondió, claro que sí. A mí me viene todos los días a las 9 de la mañana frente a la máquina de escribir. Yo, que lo admiro mucho, intenté conseguir ese rigor y lo logré por largo tiempo, pero desapareció. Justo en el mejor momento para aplicarlo a mis anchas, escribir se convirtió sencillamente en un padecimiento. Me dolió también que los editores no me hicieran caso, que me postergaran o despreciaran, que varios amigos destruyeran críticamente trabajos en los que creía. Y no pude dejar de percibirlo como un oficio lento, arduo, difícil, que entrega muy pocas recompensas, si acaso las entrega en tiempos muy dilatados. Por esos días recibí, por ejemplo, un mail de un escritor relativamente importante, quien me decía que estaba leyendo con admiración a Julio Miralles, un poeta elquino. Miralles fue mi amigo y estoy completamente convencido de que murió tan joven a causa de la literatura. Y no pude dejar de pensar en las mezquinas recompensas que estaba recibiendo póstumamente a causa de casi toda una vida de sacrificios. No saben cómo quisiera que mi amigo Julio se hubiera tomado menos en serio la poesía y que hubiera vivido más. Les aseguro que valoro mucho el gesto del escritor, pero me deprime pensar que su mail de 4 líneas quizás sea uno de los pocos y tristes reconocimientos al trabajo por el cual sacrificó su alma. Entonces, ¿para qué? Me taimé al máximo. No respondía a invitaciones, llamados, correos. La gente me decía, es lo que está pasando, es el encierro, es la situación tan penca. Yo entendía que no, pero ahora pienso que en una de esas sí.
Empecé a darme cuenta de que podía estar horas dibujando, que se me olvidaba ir a almorzar y a dormir. En cambio, escribir se había vuelto una lenta tortura. ¿Por qué no me sucedía lo que me sucedía al dibujar cuando escribía? ¿Por qué no sentía ese placer que alguna vez fue la luz de mis días? ¿En qué se había podrido dentro de mí? Y seguía haciéndome preguntas, retorciéndome como un perro envenenado. ¿Por qué no he podido vivir de esto? ¿Por qué no llego a ningún lugar? ¿Por qué no he conocido el mundo como veo que hacen tantos otros con mi mismo trabajo? ¿Por qué no me cotizan? ¿Por qué no me invitan a escribir en las revistas? ¿Por qué nunca me llevaron los gringos ni los rusos? Etcétera, etcétera. Sniff, sniff. Soy el clásico escritor chileno que siente que la vida le debe algo. Resentido a Concho. A todos les va bien, menos a mí. He sacrificado tantas cosas, nadie me quiere. ¿Por qué no pasa nada en mi vida de escritor? Etcétera, etcétera. Sniff, sniff. Este oficio maldito es casi pura incertidumbre y desasosiego. Incluso si te va bien, si te celebran los críticos de turno y te leen los tontos de siempre, puede que en realidad lo que hagas sea un bodrio intrascendente que perderá todo su valor apenas se extinga tu llama en esta tierra. O puede irte mal, dar botes, entregarlo todo sin recibir nada, para una vez muerto alguien diga demasiado tarde, lo menospreciamos, no nos dimos cuenta, acá hay una verdadera obra de arte, celebrémosla. Y las ganas de gritar, ya es muy tarde, motherfucker. Entonces, no hay por dónde, el resentimiento, el horror, the horror. No podía, no puede ser así. Pedí ayuda de rodillas a las fuerzas desconocidas para aclarar mi situación. Y esa ayuda llegó. Tuve un sueño. No lo voy a contar completo, pero iba más o menos así. En un pueblo muy pequeño del sur de Chile llegaba yo al aniversario de un liceo, digamos de Fresia, de Lautaro, algo así. Ya era noche cuando Donald Trump pedía hablar conmigo. ¿Donald Trump? Sí, quiere hablar con usted. Nos reunimos en la multicancha del liceo y a la mitad de la penumbra me ofreció trabajar con él. Me explicó que ellos sí valoraban mi trabajo y que consideraban que yo sería un aporte. Me sentí sumamente halagado y le dije que lo iba a pensar. ¿Por qué no? Nadie me pesca y viene el hombre más poderoso del mundo a tenderme su mano. Me lo pensaba con mucha satisfacción, qué vergüenza. Después de un rato entraba en la casa del nochero del liceo, un viejo de chaleco de lana sin mangas y bigote de guaso que me contaba que su hijo, quien tenía 35 años, era una especie de genio, un escritor emergente muy reconocido. Me dijo que pronto iban a viajar a México y luego a Rusia. Conche, su madre, me decía yo, a todos les va bien menos a mí. Me ardía la mierda de envidia. Entramos a la pieza de este escritor y tenía libros, cómics, figuritas, diplomas, galardones. Mucho más joven que yo y ya triunfaba el muy hijo de puta. Cuando me lo presentó me di cuenta de que era una especie de criatura deforme, un niño, ¿qué digo un niño? Una guagua de 35 años que no sabía caminar y que apenas se sostenía en pie apoyado de las barras de su corral. Su padre lo tomó en brazos mientras me contaba que le tocaba acompañarlo en sus viajes porque él, debido a su condición, no podía ir solo. Me demoré un tiempo en entender que ese sueño había venido en mi auxilio. ¿Quería yo relacionarme con el poder? ¿Ser un escritor lamepatas de políticos y sistemas burocráticos, de instituciones que asegurarían mi bienestar y visibilidad, los Donald Trump de la literatura? ¿Quería ser yo como un niño al que hay que proteger, tomar en brazos, acarrear de acá para allá, un genio discapacitado de la literatura? Claro que no, pero claro que no. Ese sueño me acompaña hasta el día de hoy. Yo estoy bien así como estoy. Yo mismo me estoy dando una beca. Mis circunstancias, mi trabajo, vicuña, la vida misma me está dando una beca. Soy independiente, nadie paga mis cuentas, no tengo que pedirle ni deberle favores a ningún idiota. Estoy convencido de que puedo hacer algo notable y verdadero desde donde estoy y desde donde pertenezco. No les voy a mentir, he intentado con verdaderas ganas irme a vivir a Nueva York y Berlín. Son lugares diametralmente distintos a donde vivo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué los escritores, los artistas y todo tipo de pobres diablos insignificantes y aburridos de ser quienes son se van a las capitales? Claramente porque allá hay mucha gente, porque por definición es un centro administrativo, porque desde allá se hacen las repartijas, porque allá suceden cosas, se junta la mayor parte de los que la llevan, artistas, escritores, críticos, editores, publicaciones, jurados. Es un hervidero de cerebros, de espíritus sedientos de emoción. ¿Qué hubiese pasado si Vallejo no se hubiese ido a París? Más allá de lo que
Más allá de que un viaje es educación profunda y que sin duda permita enriquecer el talento de aquellos que han salido a quemar sus naves, yo pienso y tengo la convicción de que hoy, sin vivir encerrados, por supuesto, puede ser distinto. Y es más, de alguna forma ya está sucediendo. La gente está saliendo de las grandes ciudades en busca de un nuevo paradigma de vida. Las condiciones se están dando. El acceso a la información, la intercomunicación, el valor de la diversidad, la conciencia sobre el medio ambiente, el odio a las aglomeraciones, la calidad de vida. Creo que hablo por muchos de los presentes, podemos hacer nuestras apuestas desde los territorios lejanos a los centros de poder, apoyándonos en la idea de que nuestra situación es una situación ejemplar que refleja una narrativa nueva, nuevas ficciones, nuevas visiones, nuevas poéticas que como humanidad ya estamos asumiendo de modo profundo. Mírenlo de este modo. Es una prioridad entender que el ser humano no es el centro de nada. La Tierra no es el centro del sistema solar. El Sol no es el centro del universo. De hecho, ocupa un modesto lugar en la periferia, con mayúscula, de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, con sus 400.000 millones de estrellas, 400.000 millones de estrellas, es una entre aproximadamente 200.000 millones de galaxias. Repito, 200.000 millones de galaxias. No somos tan importantes como creíamos y no tenemos ningún derecho especial frente a lo que llamamos creación. Y no estamos acá para depredar nuestro entorno como si fuéramos dueños del mundo. De hecho, ese espejismo tiene ahora consecuencias gravísimas para todos. Y ojo, que eso no quiere decir que cada uno de nosotros no sea importante. Quizás es una extrapolación excesiva, pero las metrópolis culturales tal vez funcionen en un paradigma depredador similar, basado en creencias equivocadas sobre sí mismas. Hay un gesto parecido al etnocentrismo, al sesgo de confirmación, a la burbuja en la gente que vive en las llamadas capitales globales. Hay que cambiarlo. Por eso me asocio con los pueblos abandonados. Ellos están pensando en estos asuntos con verdadera seriedad y están apostando por nuevos modos de hacer. Creo que bajo la impronta de cambiar las visiones sobre los trabajadores territoriales fuera de las metrópolis, así como de las ficciones que están realizando sobre esos territorios, el colectivo está haciendo propuestas importantes y se está proyectando de diferentes maneras. En el último encuentro, por ejemplo, se hizo explícita la idea de que debemos proyectarnos en el tiempo, hacia el pasado con grupos como Trilce, Euríspides, Cetebaida, hacia el presente con nuestros contemporáneos de otros países y otras disciplinas artísticas con los que compartimos visiones sobre el tema, hacia el futuro con jóvenes y actores culturales que permitan desarrollar las ideas que nos impulsan. Y piénsenlo bien allá en la capital. Santiago es una ciudad rasca, una provincia ordinaria al lado de Nueva York y París. El otro día leí en letra S5 a Elizabeth Subercasó preguntándole a José Donoso en 1985, ¿y usted por qué no edita sus libros en Chile? Y el hombre respondiendo, porque aquí me harían una edición de 3.000 ejemplares. ¿Qué queda para uno con nuestras ediciones de 300 ejemplares? ¿Somos una mierda o no? Claro que no. Pero lo cierto es que Chile parece mal enfocado respecto al valor del arte y sus artistas. Y como los pobres dependientes y subordinados que somos, suele validarse entre nosotros quienes triunfan afuera en los países que nos dominan o que ejercen su hegemonía sobre nosotros. Esto no debe ser así. Y Santiago es a Nueva York, París o Tokio. Lo que Vicuña, Punta Arenas, Tomé es a Santiago. Nuestras diferencias no son de clase, son de escala. Entonces, quiero pensar que nuestros esfuerzos y sus resultados podrían ser ejemplares y productivos para los escritores latinoamericanos. ¿Por qué no? Porque estamos luchando versus el estereotipo provinciano del retraso, versus el martinrivismo, versus el extractivismo simbólico, versus los cánones compensatorios, versus los operadores y maletineros regionalistas, versus el geoestatus, versus la postal banalizante, versus la ruralidad de domingo por la tarde, versus la microxenofobia y versus toda xenofobia. Hay que ser antihegemónicos y auténticos. Hay que reunirse, hay que publicar, hay que difundir, hay que compartir, hay que estudiar, hay que crecer, hay que proponer, hay que encontrar las formas. El centro puede estar en cualquier parte, en todas partes. Hay que hacerse valer, hay que hablar de igual a igual. Le puse color, pero así está la cosa. Muchas gracias. Bien. En la mañana tuvimos un encuentro con algunos escritores locales de aquí de Concepción y preguntaban qué cosa teníamos en común los abandónicos, los escritores de pueblos abandonados.
Y Mario Verdugo, que va a hablar ahora, hace una larga lista de lo que no teníamos en común, de todos los no que éramos. Así que yo creo que va a ser interesante escucharlo. Mario Verdugo, también nacido en la década del 70, 75, él en Talca, doctor en literatura, periodista, poeta y ensayista. Ha publicado la novela Terrígena, hoy no veo nada, Apología de la droga, Canciones gringas, Mis poesías, Robert Smith, Las mejores series del año, Desnudos justificados por el guión, Arresten al santiaguino, Curepto es mi concepto, que acaba, creo que es el último, ¿no?, de un libro de ensayo. Con ustedes, Mario Verdugo. ¿Escucha bien? ¿Sí? Ya. Bueno, agradezco a la Cátedra Gonzalo Rojas y a la Phil Bio Bio y a nuestra compañera y maestra Rosabeth Muñoz por el convite. No venía yo a la zona desde hace 20 años, cuando estuve durmiendo unas horas a la intemperie en un precario camping, que así puede llamársele, cuando estuve dentro de un festival que se llamó Rock al Sur del Mundo. Mi recuerdo de aquella noche, de seguro deformado por algunos tópicos, es un contraste de luz y oscuridad o de niebla gélida y centelleos que me encandilaban. Las condiciones de alojamiento para mí han cambiado bastante y eso la verdad es que me emociona mucho. Puesto que uno de los rasgos atribuibles a nuestro colectivo es un modesto ánimo bibliófilo y en particular un impulso de reconocimiento a los escritores y las escritoras que otrora ya se plantearon críticamente las relaciones entre literatura y territorio, pensé que podía hablar un poquito de mis lecturas penquistas, que sin duda son insuficientes, son escasas, capaz que caóticas e inactuales e ignorantes, pero que tienen la potencia, al volver a ellas, para torcer algunas perspectivas mías o nuestras sobre lo que significa escribir fuera de Santiago. La literatura de Concepción, o una parte, digamos, miradas con embeleso desde una provincia vecina. Esto parte en realidad por una lectura más bien cosmopolita, parte por Disforia Mundi, la obra más reciente del filósofo contrasexual Paul Preciado. En esta obra, Preciado afirma que la pésimamente llamada disforia de género constituye no una enfermedad de la mente, no una patología administrada a toda neutralidad por los psiquiatras heteropatriarcales y binarios, sino una muestra de inadecuación estética y política. Es una resistencia a la normalización. En esta radical incomodidad residiría también la opción de comprender el mundo contemporáneo y de abrirse a una mutuación. Sentirse fatal en el sistema sexo-género es, en resumidas cuentas, una condición para el cambio. Entonces se me ocurrió la peregrina idea de que este punto de vista podía extrapolarse, humildemente, a los problemas territoriales al interior de esto que denominamos Chile. ¿Qué tal si el fuerte malestar literatoso que se achaca a Concepción, o a Pencópolis, o a Zipango, o a Harris Aldea, o hasta Usmania, o Monvetusto, o Parque Deportivo, o la belmariana Ciudad Brumosa, no proviniesen de la fealdad real o de los defectos inherentes a estos lugares, sino de una resistencia al orden político, geográfico y administrativo? ¿Qué tal si las descripciones a menudo tan disfóricas de estos espacios, todos o casi todos avatares ficcionales de Concepción, fueran en parte un atisbo de rebelión contra las asimetrías del esquema centro-periferia? Y luego la otra pregunta clave, ¿es lo mismo en la literatura que surge en torno a Concepción que en el resto del país? Puede que no, puede que sea distinto, y sobre eso me gustaría difariar abandónicamente enseguida. La representación dominante de las provincias chilenas es por cierto una representación disfórica. Menos para los residentes y los oriundos que para los forasteros y las forasteras. Lo que prima en esta representación es la topofobia, la aversión al espacio, una apreciación de repulsa que va desde el desprecio intelectual a la manifestación de reacciones sintomáticas, pecho oprimido, soponcios, escalofríos y arcadas, como si se estuviera ante un horrendo WC, Gonzalo Contreras Dixit. Ver y olfatear la provincia es un constante padecimiento. Describirla equivale a una devaluación incansable. Por acá, la topofobia oriunda alcanzaría una peculiar intensidad. Más escalofrío, más soponcios, más oprimido el pecho. Lo constata, por ejemplo, el prólogo a la antología Las plumas del colibrí del 89, donde los profesores Alonso, Mestre, Rodríguez y Triviños se cuestionan la fisonomía degradada de monstruito húmedo con que Concepción se aparece ante la percepción de los poetas locales. ¿Por qué tal insistencia, señala aquel cuarteto de profesores? ¿Por qué tal cerrazón y no una apertura a las circunstancias concretas a escala latinoamericana? Bueno, un cuestionamiento similar le oí al gran escritor Andrés Gallardo cuando me tocó entrevistarlo a días de su muerte. Comillas, esto fue en Huechuraba. Un hijo mío acaba de publicar un libro de poemas, porque salió poeta, y es de una sordidez total.
Está lo de Gonzalo Rojas con Orompello, y todos hablando de naufragios, de objetos rotos, de manchas de tinto. Es raro, mi amigo, pero yo no he visto que la bruma de Concepción sea para tanto. Ya saliéndonos un poco de la literatura, las topofobias reemergen en otro texto reciente que me correspondió leer y cuya disforia afecta al microespacio donde viví yo buena parte de mi formación académica y de mi educación sentimental, la Escuela de Periodismo de la UDEC. En Canción para Mañana, Memorias de los Búnkers, el músico Mauricio Durán evoca este recinto en su complexión noventera como un chiquero y una posilga, tan escaso por lo demás de impresoras láser como sobrado de horrendos WC, al paso que narra Durán el desplazamiento necesario a la metrópoli en el marco del centralismo artístico, la derechización edilicia de su ciudad de origen, la decadencia resacosa del barrio Estación y, contraviniendo algunos estereotipos térmico-climáticos, una historia personal, aunque nada ensimismada, como veremos, sobre camisas y sobre fuego. Referencia ineludible acerca de la literatura de o sobre Conce es, como se sabe de sobra, el par de novelas que Daniel Belmar publicó cruzando el medio siglo, la mitad del siglo XX. Ciudad Brumosa y Los túneles morados reinciden sin duda en el provincianismo topofóbico. Uno diría incluso que la urbe de Belmar exacerba este sentir. Es una urbe donde el reloj municipal marcha siempre a deshora, donde a la gente se le compara con guarenes, o chinches, o cucarachas, o pellejos de congrio, donde campea un odocentrismo repugnante y donde los artistas, a la manera expuesta a Ogaño por Durán, terminan atraídos por el brillante candil de Santiago. La bruma, el mandato de bruma, se traga a los personajes párrafo por medio, como si se adentraran en la selva de José Eustacio Rivera. Los hedores capitosos, aún teniendo en cuenta el cameo de una fábrica de perfumes, nos obligarían a minimizar hasta el universo ya muy pestilente de Juan Bautista Grenouille. Y las imágenes vomitorias a lo H.P. Lovecraft recrudecen en esa masa de anguilas glutinosas y contorsionantes que el narrador va cotejando con la memoria de uno de sus héroes. No se trata, sin embargo, de una mera reiteración. No es, creo, el cliché de la provincia sin más, y no lo es por varias razones. Primero, Concepción es vista como un lugar de paso entre la juventud y la adultez, pero sobre todo como una encrucijada interregional que convoca en modo random a un montón de otros territorios. Segundo, el vínculo de subordinación con la metrópoli se revela harto más diluido que en la mayoría de las narrativas ad hoc. Tercero, la oscuridad no deja jamás de exhibirse en contraste con la luz. El pasado sombrío y el presente esperanzado se coimplican. Es podredumbre y modernidad a la vez. Es a la vez barro y pavimento. Es bruma que frena, pero también resplandores que ilusionan. Y cuarto, en Belmar todo arranca de una insistente autoconciencia de ciudad grande, no de pueblo chico. Ciudad que semeja una bestia letargada, pero que es ciudad grande al fin y al cabo, y que por su misma indeterminación, por su mismo carácter transicional, digamos, no binario, ponen aprietos al geoestatus que ha separado a un único centro deseable, presuntamente nuestro único horizonte de euforia, de un millar de periferias asquerosas y, ya sabemos, disfóricas. Y también, lo anticipamos, hay ahí camisas. Estudiantes, por ejemplo, que conservan el orgullo de una camisa bien aseada y mujeres renuentes a casarse con cualquier descamisado. Y habrá camisas en las lyrics de Durán, las de su abuelo muerto en Canción para Mañana. Y las hubo en Desembocadura, otro relato de Belmar en que la migración entre provincias agrícolas y fabriles se expresa a través de, comillas, racimos de angustia. Y podrá encontrárselas décadas después en Vidas Ejemplares, la novela mediante la cual Sergio Gómez reubica Parque Deportivo, alter locus penquista, en una órbita mundializada. Con Gómez, la disforia deviene piromanía, fuego exprofeso, incendios provocados por un pencopolitan psycho killer que así dinamiza la modorra de provincia a la espera de que sea un aerolito, como en el Armagedón dominguero de Stephen Morrissey, el que venga a remecer esa vida en cámara lenta. Del localismo de Belmar pasamos al brandeo y al pop obsesivo tipo Patrick Bateman. Del riesgo de descamisamiento pasamos al cuello albo, abogadil, de una camisa Kenneth Stevens. Es, según dijese Marcelo Sánchez, un cambio notorio de paradigma que igual realza sus conexiones con las brumas tan pegotes del medio siglo. Apenas nos hemos movido hasta la remodelación Paicabí o hasta Santa Juana y otra vez nos encontramos con las mismas ambivalencias. Tiniebla versus neones que parpadean, interregionalidad y road movies por la Araucanía, mal olor y olor a mal, conciencia urbana modernizante o snob
y Concepción como epítome de aquel dictum que hace que todos los lugares sean a la postre, en un sentido súper fúnebre, lugares de paso. Uno se podría ir preguntando a estas alturas si la disforia territorial es la experiencia característica de quien no vive o no quiere vivir ni en el centro ni en la periferia, de quien se sale del geoestatus y de esa clase de binarismos. Se nos ha dicho que la provincia es un lastre, una maldición metonímica, una sobrecarga de espacio que nos inhabilita para las evanescencias modernas y posmodernas, privativas del centro. Bueno, la disforia, según lo recuerda Preciado, apunta etimológicamente a un problema de carga, a una carga mal llevada, a un peso que sentimos inllevable y que no aceptamos. Basta darle una leída al capítulo que Magda Sepúlveda dedica a Concepción en su Ciudad Quiltra para reafirmar lo mal que llevan esta carga los poetas de por acá. Fajas de barro que aprietan en las zonas de peligro, industrias en bancarrota, más taxistas prostibularios y psicoactivos, la camisa ardiente de Sebastián Acevedo, impresión de inmovilidad y al mismo tiempo una inclinación por el espectáculo decadente y o popero que es un tanto más difícil de hallar en otras regiones o pueblos abandonados. Algo parecido podría decirse de otro escritor farmacéutico, Alabel Mar, y de familia improbablemente camisera. Me refiero a Eric Rosenrauch. Los ambientes penquistas mega deforizantes, que no son raros en textos suyos como Noches sin Gloria y Los Poderosos, si bien la mayor encarnación de la disforia pareciera ser en este caso su propia leyenda de hombre brumosísimo por una parte y por la otra el ulpo incomible, el caldo espeso, el fármaco glutinoso y contorsionante como hecho a base de anguilas con que la crítica comparara su obra. Seguro no quiero decir, en un brote de grandilocuencia metete, que escribir en Concepción sea siempre llorar, o sea siempre entenebrecerse y vomitar, parafraseando a un veterano español. Hay otro tipo de sentires, y uno de ellos, que sí está presente me parece en todas las regiones, es la autoexaltación identitaria, a menos claro que esta sea nada más que la cara hipomaníaca de un trastorno bipolar. El ejemplo que siempre cito es el del Diccionario de Autores de la región del Biobío, donde Matías Cardal agrupa 500 plumas egregias y regionalizables de la región completa, no solo de Conce. Por desgracia no cupieron, entre otros, Charles Darwin y Sonia Montesino, que incumplían los requisitos, en fin. Ahí lo que predomina es el deseo de arraigo y el lucimiento local regional como espacio literario privilegiado. Esta ralea de entusiasmos, no obstante, sería torpedeada un poco antes desde la misma UDEC, desde acá, algunos de cuyos académicos tenderían a mostrarse escépticos cuando se les consultase al respecto en el Diario El Sur. Una respuesta fue: ¿cómo es posible construir identidad a partir de un imaginario tan negativo? ¿Cómo ufanarnos de nuestras disforias? Y la otra: ¿se es escritor a secas o no se es? Y la verdad es que se avanza hacia la canonización nacional mientras se va creciendo en calidad y fama, como Belmar, como Rosenrauch, como Gallardo. También de índole paratextual son algunas versiones que podríamos tildar de neutras acerca de la relación entre la literatura penquista y su territorio. Pienso en Lila Lyers, responsable de la saga infanto-juvenil de La Pequeña Lee. Para Lyers, Concepción habría de ser solo una pista de despegue en pos de unos destinos imprevistos y fantásticos. Hay que calibrar pese a ello que Lyers igual ocuparía su pista para salir en un sobrevuelo por Conce junto a un sapo filósofo de nombre Socratón, que lamenta no haber sido poeta pencopolitano para describir a plenitud las bellezas y miserias de la ciudad. Y tenemos una declaración de Alexis Figueroa, otro gran escritor, llevamos varias, una declaración de él en un libro próximo a reeditarse, Héroes civiles y santos laicos. En esa entrevista con Yanko González, Figueroa establece que es mucho más decisiva la marginalización disciplinar, es decir, el vapuleo a la poesía en nuestra cultura, que una marginalización cabalmente territorial concebida en términos de proximidad o lejanía con el centro. Me gustaría terminar sintetizando un grupo de incidentes donde vuelve a entreverse el carácter generador de la disforia, en complemento eventual con la conciencia de gran ciudad, no de pueblo chico. No tengo por ahora cómo verificar que esto ocurre más seguido aquí que en Talca, o en Vicuña, o en Ancud, o en Punta Arenas, pero eso es lo que intuyo. Veamos. En La Tierra Dormida, de Hilda Cádiz, un trabajador de Huachipato confecciona un telescopio con el que pronto consigue divisar, sobreponiéndose a las molestas nubosidades locales, una masa planetaria casi idéntica al globo terráqueo, y luego a la geografía de Sudamérica, y luego a la región del Biobío, y luego a los edificios de la calle Barros Arana, y luego, en el paroxismo de este zoom-in, a su propio ojo de doppelganger, guachipatense, telescópico y suicida.
Es melancolía de Bontrier, o mejor aún, lo concéntrico y lo reversible y lo simétrico paradojal, como en la poesía de Por estos lados, capaz de encontrar dentro de la luz una luz más pequeña, que es oscura, y de responder en un planeta alterno que hay tras un abrigo, una camisa, y tras una camisa, un cuerpo, y tras un cuerpo, un alma, y tras un alma, una camisa sucia. En Camisa limpia, de Guillermo Blanco, sí, Camisas de nuevo, un médico instalado en el primer emplazamiento penquista, el del Nuevo Extremo, resulta perseguido por motivos religiosos, como lo fuera la familia Rosenrauch, siglos más tarde, y finalmente es quemado vivo, sí, de nuevo el fuego y los pirómanos inquisitoriales, pues su disidencia compromete la unidad del reino. Al bachiller Francisco Maldonado lo juzga y lo condena el Santo Oficio en Santiago, en el mero centro, pero antes de ello tendrá oportunidad de vivenciar interregionalmente el territorio con acento preferente en las fluvialidades y teniendo al Biobío como eje de soberanía y majestuosidad. Nuestro incidente final es el corpus magno de Rodrigo Muñoz Opazo, que empieza a fraguarse también en La Posilga, en el Chiquero, o lo que él apodó Escuelita de Campo, la Escuela de Periodismo de la UDEC, con la trilogía de las fiestas, Tiniebla de Amor, Franco Demente y sobre todo, Monvetusto, Muñoz trenza sobrenaturalmente, superheroicamente el territorio con una cuiridad que en autores como Belmar y Gómez era más bien repudiada o reducida a grotesco. La novelística de Muñoz Opazo incluye a otro Pencopolitan Psycho Killer incendiario, camisa negra ajustada y abierta en el pecho, quien se desplaza por el país quemando, estrangulando y desmembrando a la escoria hétero, beoda, vomitiva y reaccionaria que le ha quitado todo. E incluye Muñoz unos pasajes de Bildungsroman en los que se entremezclan la topofobia y el orgullo sureño, la conciencia de gran urbe en el Biobío y el esplendor centralista y open mind del barrio Lastarria. E incluye en especial, ya digo, a Monvetusto, una concepción alternativa y precordillerana donde es la comunidad LGBT la que asume la resistencia contra el statu quo geográfico y emprende la reivindicación, la modernización, la mutación fulminante de su terruño. Tendremos entonces, en esta novela del 2009, a una transprovincia en pugna con el vil realismo jerárquico. Tendremos a un monstruo come cerebros conservadores. Tendremos a una lesbo detective telépata, a un bailarín que detecta el VIH bajo la piel y a un periodista armarizado, mutante hologramático que retorna a su pueblo closet para salir de ahí a desdoblarse, a teletransportarse, a levitar y aunque se asqueen y burlen en Santiago, a salvar a Monvetusto y a Chile y a toda la tierra. Disforia mundi y disforia territorial, resistencia, carga no aceptada y condición para el cambio. Así también con los coelemanos de Andrés Gallardo y los sanantoninos de Marcelo Mellado, dos de nuestras fuerzas tutelares, uno avecindado y el otro nacido en Concepción. Así con la Legión de las Artes en Muñoz Opazo. Quizá no estén enfermos, digamos para concluir, los que malviven donde viven, incómodos radicalmente en sus espacios. Quizá no sean meros amargados los que se contemplan a sí mismos en sus escupitajos espejos de la inmundicia, como diría la Braña Sáez, poeta de Spring Hill, ni los que se pasman, en palabras del vate Espinosa Enríquez de Talcahuano, ante unas camisas desencarnadas diciendo adiós aquí, en esta orilla interregional donde convergen todas las orillas y todas las provincias. Muchas gracias. Voy a presentar inmediatamente a Óscar Barrientos para que alcancemos a escucharnos todos. Nació en Punta Arenas, ¿cierto? Donde vive y trabaja. Ha publicado poesía, cuento y novela. Destacan El barco de los esqueletos, Paganas Patagonias, Saratoga, Cuaderno Antártico reciente y El correo del viento, no hace mucho tiempo. Óscar. Gracias, Rosabetti, y gracias a la cátedra, Gonzalo Rojas. Un gusto estar aquí en Concepción. Gracias por todo. Muy feliz de estar acá. El vocablo isla proviene de la voz latina ínsula y que en muchas lenguas diferentes suena bastante parecido. Island en inglés, il en francés, isola en italiano, insel en alemán. Quizás en este caso aventuro osadamente que la coincidencia fonética ordene de una extraña forma cierto ritmo del pensamiento. El diccionario náutico sugiere una definición precisa, pero a su vez abre nuevas ventanas conceptuales. Una isla es una extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel
que está en pleamar y a la que se atribuye mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Si bien las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia, no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental. Eso es una isla. De hecho, si quieren pasarse de listo en una fiesta, y a mí me gusta pasarme de listo en la fiesta, digan que el término insulina viene de los islotes de Langerhans, que se encuentran en el páncreas y que secreta esa sustancia. Islas de mar o de lagos o de ríos, que se llaman mejanas, traen después a colación la idea de archipiélagos, de istmos, como ampliaciones o reducciones del concepto. Australia es un continente, es una isla continente. El Reino Unido es un país insular compuesto por islas, la isla de Gran Bretaña e Irlanda. Japón es una isla-nación. En el lago Titicaca existen alrededor de 80 islotes, dando cobijo a habitantes de un pueblo indígena preincaico y que reciben el algo redundante nombre de islas flotantes. Mucho ojo con mirar en menos a las islas. En virtud de los míticos relatos cosmológicos sobre el origen de las islas que recoge el diccionario científico de Trevaux de 1752, multitudes de islas nacientes, dice, surgieron en los mares de la región de las tempestades, como osamentas y nervios de la tierra, levantando sobre las olas irritadas sus cabezas negras, coronadas de plantas exóticas. Píndaro, en cierta medida, reafirma la noción de autogénesis de las islas y las conceptualiza como una tierra construida por oleadas de mareas. El apóstol José Martí, refiriéndose a la entrañable isla de Cuba, escribe estos versos: isla famosa, aquí estoy, solo estoy, despedazado, bruja el cielo, las nubes se aglomeran y aprietan y ennegrecen y desgajan, los vapores del mar y la roca la ciñen. Un escritor brillante para mí como D.H. Lawrence escribe un entrañable relato titulado El hombre que amaba las islas, donde bajo el formato de un relato infantil explora la posibilidad contemplativa de la misantropía y la melancolía. En Chile hay 43.471 islas, algunas ampliamente conocidas como Chiloé, Tierra del Fuego, Mocha, Tenglo, Navarino, Juan Fernández o Rapa Nui. Pero hay 11.000 que aún no tienen nombre y cuyo anonimato es también un capricho de nuestra confusa y catastrófica geografía. Más allá de vivir en un país encajonado entre la cordillera y el océano, nuestro imaginario simbólico nacional es profundamente isleño. Ya no me refiero solamente a un fragmento de tierra rodeado de agua, sino una forma de concebir la existencia desde un aislamiento conceptual, un olvido, una obliteración, un trozo del campo de las ideas donde la incomunicación es la principal moneda de cambio. Un país como el nuestro, que en periodos muy prolongados de su historia le ha dado la espalda a las naciones vecinas y a su vez cuyo estatuto central y administrativo le da la espalda a sus territorios, regiones, provincias, poblados. Un archipiélago que no quiere comunicarse con las islas vecinas y que suele descuidar sus propias islas para revolcarse en su ombligo. Una isla alargada, con forma de espada, proeza y capricho de una geografía alegórica. Es muy genuino que todos estos elementos pudiesen, además, aportar una visión significativa a la gran tragedia latinoamericana, que profundiza la mentalidad isleña a la reflexión epistemológica primera, que sería más o menos de este corte. Si estamos aquí y nadie viene por nosotros, es que nos olvidaron. O en su inverso, si alguien nos visita de fuera, debe ser mejor que nosotros. Probablemente el canon literario también comparte características isleñas en nuestro país de desastres. Tiendo a creer que todo escritor es probablemente una isla. Comparte con ese accidente geográfico el hecho contradictorio de la necesidad del recogimiento escritural y el deseo de comunicación. Porque la literatura, guste a quien le guste, sigue siendo aquello. Un sistema de comunicación diferida entre gente que no se conoce, pero un sistema de comunicación al fin. Y la semántica viene en mi auxilio. Si la palabra armario es el lugar donde se guardan las armas o los muebles, y el acuario es el lugar donde se contiene el agua, es probable que una nueva forma de entender el canon literario chileno, desde un abordaje más diverso, fuese la palabra islario, los autores como un conjunto variopinto de islas. Y el topos insular
supondría, a mi juicio, al menos 3 arquetipos no junguianos, pero sí abandónicos. Primero, el icárico, que supondría la idea de habitar la isla propia en tanto presidio, en virtud del encierro, la claustrofobia y el laberinto, un espacio donde el reconocimiento no existe, donde no transcurre la historia, sino más bien la contemplamos de lejos. La vida está en otra parte, como versa el título de la novela de Milán Kundera. Y por ello, el escritor local debería ser una suerte de Martín Rivas, que preparara sus alas para volar, o en importante medida huir del terruño, por momentos amable, pero condenado al oscurantismo. Segundo, el náufrago, que supone un tipo de escritor que pese al aislamiento crea su laboratorio escritural en su trozo de tierra o en su efecto se lleva un fragmento de Vitacura o Providencia a Chiloé, Limache, San Pedro de Atacama o el Valle del Elqui, con talleres de pilates, de reiki, de agricultura hidropónica, o a crear comunidades y tocar la guitarra alrededor de una fogata. Sugiere la idea de un autor que naufragó en la vivencia de la gran ciudad y va en busca de un locus amoenus, de un escenario incontaminado, donde no solo no llega la polución, sino tampoco llega la historia. Es decir, es finalmente atemporal y histórico. Muchas veces dicen que lo hacen para salvar el planeta, pero a decir verdad, más bien lo hacen para salvarse a sí mismo. Este náufrago podríamos definirlo como un Robinson Crusoe que no tiene el más mínimo interés en conocer a Viernes. Tercer arquetipo sería el invasor. Este sería un ladrón de guante blanco o un tesoro humano más que vivo, un Barça de jornada completa, que ve en las islas, llámese las provincias abandonadas, una cantera inagotable de negocios culturales y cuya misión es de carácter definitivamente extractivista. Algo así como el capitán Nathan Algren, que protagoniza Tom Cruise en El último samurái. Ese va derechito a hacer festivales, películas, documentales, a disfrazar de ovejeros, de guasos, de arrieros, de puesteros, fotografiarlos en blanco y negro, a ver la poética de la marginalidad o la ruralidad, a incentivar lo rural y lo originario, a interiorizarse en la cultura local para venderlo al triple, o exportarlas a través de un proyecto financiado por ProChile, hablarle a los astros, o a las mareas, o a los dioses que la civilización olvidó. Al igual que la minería, la salmonicultura o la industria forestal, saben extraer y luego arrancar para ir a explotar otra cantera. Más allá o más acá de los arquetipos, con un conjunto de escritores territoriales, también del norte, del sur, del Maule, la Patagonia, hemos forjado la iniciativa del colectivo Pueblos Abandonados como una forma de resistencia a un canon metropolitano que transcurre más o menos entre el Tabelis y el Tractor de Providencia. Siento que hemos mapeado, o intentamos hacerlo, algo de esa conciencia insular. Dicho de otro modo, hemos dado cuenta de autores que comparten algo de ese mapa de naturaleza catastrófica que es Chile. El aislamiento, la gratuita incomunicación, la necesidad de la conectividad. Pienso en un archipiélago. Entender la diversidad de las escrituras territoriales como un conjunto de islas genera la idea de una metáfora de la delimitación de los sistemas, como sociedades a pequeña escala que sin embargo dialogan con el mundo exterior. De hecho, la antropología social ha demostrado que la mayoría de las comunidades aisladas han terminado migrando y estableciendo redes de comunicación enormemente complejas, apelando quizás a una entrañable cita de Gilles Deleuze. En efecto, para que una isla deje de estar desierta, no basta con que esté habitada. Sí es cierto que el movimiento de los hombres hacia las islas repite el movimiento de las islas antes de los hombres. Los hombres pueden ocuparlas, luego aún están desiertas, más desiertas aún, siempre que se hayan separado suficientemente, es decir, absolutamente, siempre que sean suficientemente, es decir, absolutamente creadores. La idea de un escritor inspirado, con un vaso de coñac y un puro, mirando las olas del mar, atormentado por sus fantasmas, y cuyo peso estético implica su ensimismamiento y voluntario ostracismo, es por lo bajo reaccionaria, y apunta a nuestras latitudes, donde se concibe muchas veces la provincia como balneario o solar. Pero también concebir al escritor de provincia como un vate que escribe los himnos de los colegios, de los clubes deportivos o los discursos de los alcaldes, es algo más que descriptible. Y no deja margen de profundización, ya que caricaturiza la noción de territorio y la torna una cortesanía de poco vuelo. No olvidar que si de algo sirve la literatura es para hacer un discurso crítico, una piedrita en el zapato del poder. No se trata de una ofensiva irracional e histérica contra Santiago, sino la necesidad de democratizar las miradas y de literaturas para nada criollistas,
sino urbanas, desgarradas, irónicas, hilarantes, monstruosas, incorporando una impronta del territorio como una marca indesmentible. Es cierto que en todos los autores del canon abandónico no solo convive la soledad política del territorio, sino también el imperativo de crear puentes que no solo dialoguen con la literatura chilena, que establezcan interlocución con variadas latitudes del globo. Yo, que hasta ahora no he ocupado la figura del arquetipo más que para hacer caricaturas que tanto critico, en ocasiones me pregunto, ¿a qué tipo de isla pertenecemos los escritores que hemos decidido permanecer en nuestros territorios y escribir y crear discusión o escena cultural desde ahí, hasta todos los centros o periferias posibles? Los que no somos ícaros, náufragos o invasores, aunque tengamos mucho de ello, de tanto convivir con estos mentados personajes. No lo sé. Pero advierto que la escritura territorial contiene ese ADN controversial, el aislamiento y la necesidad de asociarnos para comunicar nuestra subjetividad. De esta manera, en las islas, que ya han sido nombradas con sus respectivos topónimos, se tendrán noticias de otras islas que aún se desconocen, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero en cierto punto todas únicas. No sé cómo estamos de tiempo, estamos mal. ¿Sí? Estamos... Pero podemos dejar espacio para una o dos preguntas, si es que los autores también y las autoras están disponibles para eso. No, yo creo que sí, era una de las cosas que queríamos, era un pequeño diálogo. Sí, lamentablemente el choque de horario con el foro está dificultando un poco que se extienda la actividad. Pero por favor, preguntas, comentarios. Tenemos un breve lapso de tiempo, así que aprovechen. Fue tan contundente. Fue tan contundente. Fue muy agobiante, sí. De pronto, sí. ¿No? ¿Nadie tiene algún comentario o pregunta? No sé si quisieran hacer un cierre. La Rosita, yo creo. Antes de... Cecilia. Bueno, muchas gracias por las 3 presentaciones. Yo creo que habría mucho que decir y eso nos dejó un poco callados. Necesitamos tiempo para reaccionar, pero yo quería decir en relación a lo que planteó Mario, que estuvimos no hace mucho, un mes o quizás un poco más con Ricardo Manque presentando una novela de él, y él en la conversación dijo en algún minuto que Concepción era la ciudad del mito. Y yo eso lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Yo no soy penquista, entonces mi relación con Concepción es diferente, pese a que llevo muchos años aquí, ¿no? Pero creo que hay una necesidad de mito en Concepción, ¿no? Y que, porque bueno, Concepción es la cuna del rock, Concepción es la cuna del MIR, Concepción es la cuna de hartas cosas, ¿ah? Y entonces eso contrasta un poco con esta visión tan negativa que efectivamente existe en la literatura local. Pero me parece que esa visión tan negativa también es parte del mito que se quiere crear de Concepción, como si fuera una ciudad literaria, ¿no? Una imagen de Concepción. Trabajar con esos materiales es difícil en realidad. Tratar de entender bien a dónde se quiere llegar, ¿no? Con esa visión tan negativa. Yo estoy tratando de investigar, porque el camino es largo, esta idea de Gonzalo Rojas en su poema Testamento, en que le deja a Concepción un espejo roto, cosa que yo sé que a los penquistas les molesta mucho, pero a mí me parece que tiene que ver con Borges, con unas lecturas ahí sobre el espejo, ¿eh? No es muy claro lo que quiere decir. Pero los penquistas se fijan en lo de roto y eso les molesta mucho. A lo mejor si hubiera sido un espejo nomás,
no les molestaría. Pero en fin, quería por decir algo, porque es lamentable no decir nada después de escuchar tan buenas ponencias, pero yo creo que falta tiempo para darle vueltas a la cosa. Claro, pero muchas gracias. Para digerir el ulpo incomible de Eric Rosenrau, como decía algún crítico en la época. Sí, no, o sea, es que debe haber muchas otras visiones residuales, emergentes, de sobreconcepción. Esta es como una visión pegadiza que podría llegar a ser dominante, según lo que han planteado algunos mismos personas que se han dedicado a trabajar la literatura pequeña, pero no digo que sea la única. O sea, es una visión dominante que tiene como ha logrado devenir una genealogía, por decirlo así. Pero no es única, claramente no. Ahora voy a empezar a buscar otra para destruir. Yo solamente quería hacer un comentario. Muchas gracias por las ponencias. Yo me he quedado absolutamente entusiasmada con todos los planteamientos. Creo que aquí hay una tremenda riqueza conceptual. Cada una de las presentaciones hay ideas muy complejas, muy atractivas. Y me parece un ejercicio súper saludable, súper saludable empezar a reconceptualizar la provincia, la otredad, ese empequeñimiento que es como creído, impostado o impuesto. Así que simplemente quería felicitarlos por lo que están haciendo. Creo que viene muy bien, pero por otro lado también yo pensaba, sobre todo escuchando la última presentación de Oscar, por las cosas de la vida. A mí me ha tocado hacer mi trabajo en el extranjero, y me di cuenta viviendo en Estados Unidos que Estados Unidos es una gran provincia. Es patéticamente provinciano Estados Unidos, en términos de ser el centro del mundo y ser los más poderosos. Puede también generar el espacio de que no necesitas saber de nada más. Entonces, si Estados Unidos es un país tan grande, tan poderoso, con tantas cosas, no se debe necesariamente a que los estadounidenses, digámoslo así, estén interesados en el resto, sino que se debe a toda esta gente que huye de estas provincias y que llega allá y le lleva el mundo allá. Y cuando el estadounidense sale es un poco para colonizar, como ustedes decían, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la provincia puede ser también la más cosmopolita, porque esa necesidad de pertenecer y de conocer y de salir de esa insularidad nos hace tremendamente ambiciosos, nos vuelve muy curiosos, muy necesitados. Yo creo que en Chile existe ese provincialismo, y ese provincialismo también genera una cultura aquí más cosmopolita que lo que uno puede encontrar en otras partes. Y para mí uno de los ejemplos también respecto de la insularidad de Chile con respecto sobre todo a Latinoamérica es el proceso de la nueva canción latinoamericana. Yo creo que en Chile la nueva canción chilena es la que hace la nueva canción latinoamericana, porque son los artistas de Chile los que le dieron el espesor a la nueva canción, y somos nosotros los que hemos incorporado la cumbia, la ranchera, el bolero, y entonces en ese sentido, desde la cultura, somos tremendamente latinoamericanos en ese sentido. Entonces, lo que ustedes están diciendo creo que alimenta esta reflexión para que estas cosas que uno piensa de manera muy aislada, ¿no? Muy en soledad, empiecen a tomar un cuerpo teórico. A eso voy. Creo que ustedes están aportando una plataforma, una espina dorsal desde la cual uno puede empezar a darle cuerpo, ponerle carne, músculo a todo esto, y me parece maravilloso. Así que muchas gracias. ¿Cómo? No, para cerrar, yo creo que pocas cosas quedan para decir. La tarea es seguir leyendo, buscando. Yo quería comentar simplemente que no conocía varias de las ponencias y fue sorprendente para mí escuchar la belleza de lo que mandó Damsi, por ejemplo, toda esa sugerencia que hace respecto de cómo recuperar, ¿cierto?, la memoria o la historia
a través de ir poblando esa isla, mirando esa isla que se evita, y me impresiona que empiece hablando de esa isla y termine Oscar, ¿cierto?, hablando de la isla. Es como si hubiese habido aquí una confluencia que no fue pensada, ni conversada, ni planificada así, y yo quiero que nos quedemos con esa idea, ¿no?, de que cuando se ponen en circulación las palabras, las ideas, las pasiones, encontramos estos puntos que son milagrosos también, ¿no? Eso. Gracias, chicos.